Llevaba más de una hora parada frente a la iglesia de San Miguel Arcángel, sosteniendo el regalo de bautizo de mi nieto Emilio, cuando mi hija Esperanza apareció en la puerta y gritó para que toda la comunidad escuchara: «Aquí tú no entras». La sangre se me subió al rostro de la vergüenza. 30 años criando a esa niña con tanto sacrificio, desde que quedó huérfana de padre a los 12 años, trabajando de empleada doméstica para darle estudios, y ahora me expulsaba delante de toda la vecindad de la puerta de la casa de Dios. Las personas que llegaban para la ceremonia se detuvieron y se quedaron mirando. Reconocí varias caras conocidas de la comunidad, todas con expresiones de sorpresa y bochorno. No podía creer que esa muchacha que crié con tanto amor me estuviera humillando de esa manera delante de todos. Esperanza bajó las escaleras de la iglesia como una fiera, apuntándome con el dedo en la cara. «Mamá, te avisé que no te quería aquí hoy. El bautizo es íntimo, solo para la familia de Rodrigo. Tú no tienes nada que ver con esto». Sentí mi corazón quebrarse en pedazos. ¿Cómo que no tenía nada que ver? Emilio era mi primer nieto, el bebé que soñaba con cargar en brazos desde que supe del embarazo. Traté de explicar que había comprado una ropita linda para él, que había separado dinero de mi pensión para dar de regalo, pero no quiso ni escuchar. «Guárdate ese dinero para ti misma, porque nadie aquí necesita tu caridad», me dijo fuerte, para que todo el mundo escuchara. El padre Sebastián apareció en la puerta de la iglesia con cara de asombro, pero solo negó con la cabeza y volvió a entrar, evitando meterse. Rodrigo apareció detrás de Esperanza, cargando a Emilio en brazos, todo arregladito con su ropita blanca de bautismo. Mi nieto estaba hermoso, gordito, sonriéndole a todo el mundo, sin saber que la abuela estaba siendo expulsada del día más importante de su vida. «Esperanza, vámonos entrando. Mi familia nos está esperando», dijo Rodrigo sin siquiera voltear a verme. Traté de acercarme para por lo menos darle un beso a Emilio, pero mi hija me bloqueó con el brazo. «No lo toques, ya te dije que no fuiste invitada». Fue ahí que entendí que eso no era coraje del momento. Era una decisión que había tomado hace mucho tiempo. Quería borrarme de su vida y de la de mi nieto. Agarré mi bolsa, enderecé los hombros y le hablé bajito, solo para que ella escuchara. «Esperanza, te vas a arrepentir de esto el resto de tu vida». Pero lo que no sabía era que ya no iba a rogar más por amor. Las personas empezaron a entrar a la iglesia y yo me quedé ahí parada en la banqueta, viendo a toda la familia de Rodrigo pasar junto a mí como si fuera invisible. La mamá de él, doña Carmen Morales, pasó con la nariz respingada, seguida por los hermanos que ni saludaron. Hasta los niños chiquitos de la familia me miraban extraño, como si fuera una limosnera que estaba estorbando la fiesta. Una señora mayor que no conocía se me acercó y me susurró: «Qué vergüenza lo que está haciendo su hija. Dios lo está viendo todo». Le agradecí la solidaridad, pero ya no tenía fuerzas para quedarme ahí siendo humillada. Caminé hasta la parada del camión con las piernas temblonas, cargando el regalo que nunca se iba a entregar. En el camión, una señora que venía del mercado me miró y me preguntó si me sentía mal. Fue hasta entonces que me di cuenta de que estaba llorando, pero mientras las lágrimas bajaban, una certeza crecía dentro de mi pecho. Ya no iba a aceptar ser tratada como un estorbo en la vida de quien tanto amaba. Al llegar a casa, guardé el regalo de Emilio en el ropero y saqué una carpeta vieja donde tenía algunos documentos importantes. Era hora de revisar algunas decisiones que había tomado años atrás, pensando en el futuro de mi hija. Durante 30 años trabajé limpiando casas ajenas, lavando, planchando, cuidando niños de otras familias para que Esperanza pudiera estudiar. Nunca le faltó nada. Cuando se enfermó de bronquitis a los 15 años, pasé 6 noches sin dormir en el hospital, pidiéndole a Dios que salvara a mi hija. En esa época, todavía me decía mamita y prometía que cuando creciera me iba a cuidar para siempre. Qué lejos estaba esa niña cariñosa de la mujer fría que me había gritado en la puerta de la iglesia. Rodrigo cambió todo en la vida de Esperanza, pero al principio hasta me caía bien. Parecía un muchacho trabajador, ingeniero recibido, educado con la gente. Cuando empezaron a noviar, venía a la casa a cenar y me trataba bien. Me decía suegra con cariño y comentaba que cualquier mamá que hubiera criado una hija como Esperanza merecía mucho respeto. Pero después de que se casaron, las cosas fueron cambiando poquito a poco.
Primero, se mudaron a una colonia lejos, donde solo vivía gente pudiente. Esperanza empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a tener vergüenza de la casa humilde donde creció. Cuando se embarazó de Emilio, me ofrecí para ayudar en los primeros meses, pero me dijo que iba a contratar una niñera porque necesitaba a alguien profesional. Era como si yo no fuera lo suficientemente buena para cuidar a mi propio nieto. Cada vez que los visitaba, sentía que estaba molestando. Esperanza se ponía nerviosa cuando cargaba a Emilio, como si lo fuera a dejar caer. Si le llevaba juguetitos que compraba en el tianguis, me los rechazaba diciendo que el bebé solo jugaba con cosas educativas caras. Una vez, hasta los tiró a la basura delante de mí, diciendo que la pediatra había recomendado solo productos importados para el desarrollo del bebé. Me quedé tan dolida que ni pude contestar. Fue ese día que me di cuenta de que mi hija se avergonzaba de mí, de mi condición humilde, de mi casa sencilla, de mis regalos baratos. Para ella, yo era un atraso en la vida nueva que había construido junto a Rodrigo, un recuerdo incómodo de la pobreza que quería olvidar. La gota que derramó el vaso había sido 2 semanas antes del bautizo. Había ido a visitar a Emilio y llevé unos juguetitos de madera que compré en la feria. Esperanza abrió la bolsa, los vio con asco y me dijo: «Mamá, ¿para qué traes estas chucherías? Emilio solo juega con juguetes educativos de marca. Esto hasta puede hacerle daño». Los agarró y los aventó directo al bote de basura, enfrente de mí. Dijo que la doctora había recomendado solo productos certificados para el desarrollo del bebé. Me quedé tan lastimada que no pude ni responder. Fue ese día que entendí que mi hija se avergonzaba de mí, pero nunca imaginé que llegaría al punto de expulsarme de la iglesia delante de todo el mundo. En la tercera noche después del bautizo, mi vecina doña Dolores Silva tocó mi puerta trayéndome un plato de comida. «Doña Mercedes, no se puede quedar así, encerrándose y pasando hambre por culpa de hija malagradecida». Se sentó en mi mesa y me contó que toda la vecindad estaba comentando lo que había pasado. «Todo mundo aquí sabe cómo usted batalló para criar a esa muchacha después de que perdió al esposo. Trabajó de doméstica toda la vida, lavó ropa ajena, cosió para darle estudios. Y ahora que se hizo licenciada, le da vergüenza a su mamá». Lloré escuchando eso, porque era exactamente lo que sentía, pero no podía decir en voz alta. Doña Dolores me agarró la mano y me dijo: «Yo que crié 5 hijos sola, sé bien cómo duele eso, pero usted se tiene que valorar. Hija que no reconoce a la madre, no merece madre». Al día siguiente, llamé al licenciado Francisco Herrera, el abogado que había cuidado mis papeles cuando compré mi casita años atrás. Era hora de hacer algunos cambios importantes en mi vida, cambios que Esperanza solo descubriría cuando fuera demasiado tarde. Había guardado durante todos estos años un secreto que nadie sabía, ni siquiera Esperanza. Cuando murió mi esposo Arturo, además de la casita humilde donde vivíamos, me dejó una segunda propiedad que había heredado de su papá. Era un terreno en el centro de la ciudad que con los años se había vuelto muy valioso. Lo había estado rentando en silencio durante más de 20 años. Y el dinero lo tenía guardado en una cuenta de banco que Esperanza jamás supo que existía. Ese dinero me había dado tranquilidad durante todos estos años. Sabía que si algo me pasaba, Esperanza estaría bien. Por eso puse en mi testamento que todo sería para ella: la casa, el terreno, los ahorros. Pero después de la humillación en la iglesia, después de años de desprecios y groserías, ya no estaba segura de que ella mereciera esa herencia. El dinero que había guardado pensando en su futuro, tal vez sería mejor destinarlo a personas que realmente lo necesitaran y lo valoraran. Personas que no se avergonzaran de una mujer trabajadora, que se sacrificó toda la vida por dar lo mejor a su familia. Esa noche, por primera vez en días, logré dormir tranquila. Tenía una decisión que tomar, y ya sabía cuál era. Al día siguiente, marqué el número del licenciado Herrera. «Licenciado», le dije cuando contestó, «necesito hacer algunos cambios en mi testamento. Y también quiero preparar una sorpresa para mi hija. Una sorpresa que le va a enseñar el valor de lo que tiene». El abogado se quedó callado un momento, pero luego me dijo que pasara a su oficina el lunes por la mañana. Tenía que entender exactamente qué quería hacer antes de proceder. El fin de semana lo pasé organizando mis ideas.
Revisé todos los documentos que tenía de la propiedad del centro, los recibos de renta de los últimos años, los estados de cuenta del banco. La cantidad que había acumulado durante más de 2 décadas era considerable. Más de lo que Esperanza se podía imaginar. Todo ese dinero que había guardado en silencio, trabajando de doméstica, viviendo con lo mínimo, ahorrando cada peso pensando en ella. Y ella me había pagado con desprecio y humillación. El lunes por la mañana llegué temprano al despacho del licenciado Herrera. Era un hombre mayor, de confianza, que había conocido a mi esposo y sabía toda mi historia. Doña Mercedes, me dijo después de que le conté lo que había pasado en el bautizo. Lamento mucho escuchar eso. Desgraciadamente, es más común de lo que debería. Hijos que prosperan y se olvidan de quien luchó por ellos. Le expliqué exactamente lo que quería hacer. Primero, quería sacar a Esperanza completamente de mi testamento. Donde decía que iba a heredar la casa y mis ahorros, quería cambiarlo para que todo fuera donado al orfanato que mantenía la parroquia de mi comunidad. No iba a ser la iglesia donde me humillaron, sino una institución que realmente necesitaba y hacía un trabajo hermoso con niños abandonados. La segunda parte de mi plan era más elaborada. Quería que Esperanza supiera exactamente lo que había perdido por su ingratitud. Quería que el licenciado le entregara una copia del Nuevo Testamento, junto con todos los documentos que mostraran el valor real de la herencia que acababa de perder. No era solo la casita humilde que ella conocía. Era eso, más el terreno del centro, más 20 años de ahorros, una fortuna que había construido en silencio, pensando en ella, y que ahora se iba a ir a manos de niños que realmente necesitaban amor y cuidado. El licenciado Herrera preparó todos los documentos esa misma semana. El viernes por la tarde, firmé el Nuevo Testamento en el notario. La casa, el terreno y todos mis ahorros quedaron oficialmente destinados al orfanato. Le pedí al licenciado que preparara un sobre especial para Esperanza. Dentro iba una copia del Testamento Nuevo, junto con los documentos de la propiedad del centro y los estados de cuenta del banco. También incluí una carta que había escrito durante la semana. En la carta le expliqué que durante 30 años había trabajado y ahorrado pensando en su futuro, que el dinero que había acumulado era fruto de sacrificios que ella nunca supo que hice, que cada peso guardado era una muestra de amor hacia ella, pero que después de años de desprecios y la humillación final en la iglesia, había entendido que quien no valora a su madre no merece la herencia de su madre. Le escribí que esperaba que algún día entendiera que el respeto y el amor no se pueden comprar, pero sí se pueden perder para siempre cuando se tratan mal. El sábado por la mañana le pedí al licenciado que fuera a entregar el sobre a la casa de Esperanza. Yo me quedé en mi casita, tomando café en la cocina, esperando el momento en que mi hija recibiría el papel que le cambiaría la vida para siempre. A las 10 de la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero contesté. Era Rodrigo, hablando con voz desesperada. Doña Mercedes, ¿qué es esto que acaba de entregar su abogado? Esperanza está llorando como loca. Dice que no puede ser verdad. Le contesté con voz tranquila. Rodrigo, eso que recibieron es la realidad. Es la consecuencia de tratar mal a quien los amó toda la vida. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez en días. El papel había cumplido su función. Enseñar que quien no valora lo que tiene, lo pierde cuando menos se lo espera. Después de colgar el teléfono con Rodrigo, me quedé sentada en la cocina durante largo rato, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín que había cuidado con tanto amor durante todos estos años. Las flores que había plantado cuando Esperanza era niña seguían floreciendo cada primavera, pero ahora me parecían testigos silenciosos de una historia que estaba llegando a su final. Por primera vez en 30 años, no sentía esa angustia constante en el pecho, esa preocupación por el futuro de mi hija. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. La decisión estaba tomada, los papeles firmados, y ya no había vuelta atrás. El teléfono volvió a sonar a las 11 de la mañana. Esta vez era Esperanza, llorando de manera descontrolada. Mamá, por favor, dime que esto es una broma. Dime que no es verdad lo que dice este papel. Su voz estaba quebrada, desesperada, completamente diferente del tono frío y despectivo que había usado conmigo durante años. Esperanza, le contesté con calma. Todo lo que dice ese documento es verdad.
Durante más de 20 años guardé en silencio una herencia que tu papá me dejó, trabajé y ahorré cada peso pensando en tu futuro. Y tú me pagaste con humillaciones y desprecios. Ella siguió llorando al teléfono, balbuceando palabras incoherentes entre sollozos. Mamá, yo no sabía... Nunca me dijiste que tenías tanto dinero. Si lo hubiera sabido... Si lo hubieras sabido, ¿qué, Esperanza? ¿Me habrías tratado mejor? ¿El respeto hacia tu madre dependía de cuánto dinero tenía en el banco? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Mamá, puedes cambiar eso, ¿verdad? Puedes volver a poner mi nombre en el testamento. Soy tu única hija, todo eso me corresponde por derecho. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Esperanza no estaba arrepentida por haberme tratado mal. Estaba desesperada por perder el dinero. No había entendido nada. Esperanza, le dije, tú tenías derecho a esa herencia cuando eras una hija que respetaba y amaba a su madre. Cuando me humillaste en la puerta de la iglesia delante de toda la comunidad, renunciaste a ese derecho para siempre. Colgué el teléfono y lo desconecté. Ya no quería escuchar más súplicas ni reproches. Esa tarde, mientras organizaba algunos papeles en mi recámara, empezaron a llegar los recuerdos como oleadas. Recordé el día que Esperanza nació, después de 8 horas de labor de parto en el hospital público. Arturo estaba tan nervioso que se desmayó cuando el doctor le dijo que era niña. Yo la cargué por primera vez y le susurré al oído: mi princesita, tu mamá va a darte todo lo que necesites en esta vida. Qué lejos estaba de imaginar que 30 años después, esa princesita me estaría expulsando de la vida de su hijo, como si yo fuera una extraña molesta. Recordé también las noches que pasé cuidándola cuando tenía fiebre, meciendo su cunita hasta que se durmiera, los días que faltaba al trabajo cuando se enfermaba, perdiendo el sueldo, pero sin importarme porque mi hija me necesitaba. Recordé cuando aprendió a caminar y corría por toda la casa gritando: «¡Mami, mami!», cada vez que lograba dar unos pasos sin caerse. Recordé su primer día de escuela, cómo lloró aferrada a mi falda, y cómo yo también lloré en secreto al verla tan pequeñita entrando al salón de clases. Cuando Esperanza tenía 6 años y su papá murió en el accidente de la construcción, ella no entendía por qué papá ya no regresaba a casa. Me preguntaba todas las noches cuándo iba a volver, y yo le inventaba cuentos para consolarla, diciéndole que papá se había ido a trabajar muy lejos, pero que desde el cielo nos cuidaba siempre. Durante meses, ella ponía un plato extra en la mesa para cuando papá regresara. Yo no tenía corazón para decirle que ya no pusiera ese plato, así que fingía que también esperaba su regreso. Después del funeral de Arturo, la vida se volvió una lucha constante. La pensión por accidente laboral era muy poca, apenas alcanzaba para la comida básica. Tuve que salir a buscar trabajo, y la única opción que encontré fue limpiar casas. Todas las mañanas me levantaba antes del amanecer, dejaba a Esperanza lista para la escuela en casa de doña Dolores, y me iba a limpiar casas en las colonias ricas de la ciudad. Llegaba en la noche cansada, con las manos agrietadas de tanto usar cloro y jabón, pero siempre con una sonrisa para mi hija. Los fines de semana lavaba y planchaba ropa ajena para ganar unos pesos extra. Esperanza me ayudaba doblando las camisetas pequeñas y separando los calcetines. Le decía que era un juego para que no se sintiera mal por nuestra situación. Ella se reía y competía conmigo a ver quién doblaba más rápido. «Mami, cuando sea grande voy a ganar mucho dinero para que tú ya no tengas que trabajar tanto», me decía con sus ojitos brillantes de inocencia. «Voy a comprarte una casa grande y vas a ser la reina de la casa». Esas palabras me llenaban de fuerzas para seguir adelante. Cuando Esperanza tenía 12 años, conseguí trabajo de planta en casa de la familia Gutiérrez, una familia rica que vivía en Polanco. Doña Patricia Gutiérrez era una señora exigente pero justa, que me pagaba bien y me daba uniformes limpios. Trabajaba de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cuidando a sus 3 hijos, cocinando, limpiando esa casa enorme. Los domingos eran mi único día libre, y lo pasaba completamente dedicada a Esperanza. Íbamos al parque, al mercado, hacíamos la tarea juntas. Era nuestro día especial. Doña Patricia se encariñó conmigo con los años,
y cuando supo que tenía una hija estudiosa, me ofreció ayuda para pagar la colegiatura de una escuela privada. Mercedes, me dijo un día, esa niña es muy inteligente. Con buena educación puede llegar lejos. Yo te voy a ayudar con la mitad de la colegiatura si tú pones la otra mitad. Esa noche lloré de alegría. Esperanza iba a tener oportunidades que yo nunca tuve. Iba a estudiar en una escuela buena, con niños de familias pudientes. Iba a aprender inglés y computación. Para pagar mi parte de la colegiatura, empecé a trabajar también los domingos haciendo limpieza en otras casas. Mi único día libre desapareció, pero no me importaba. Esperanza merecía esa oportunidad. Los domingos en la mañana la llevaba conmigo a las casas donde trabajaba, y ella hacía su tarea sentada en la cocina mientras yo limpiaba. Nunca se quejó. Al contrario, me decía que cuando fuera profesionista me iba a comprar una casa todavía más grande que las que yo limpiaba. Durante la secundaria y la preparatoria, Esperanza fue siempre la mejor de su clase. Llegaba a casa con sus calificaciones perfectas y yo las pegaba en el refrigerador como si fueran obras de arte. Los maestros me felicitaban en las juntas de padres, me decían que tenía una hija excepcional, muy inteligente y trabajadora. Yo me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Todos mis sacrificios valían la pena cuando veía a mi hija destacar entre niños de familias con dinero. Cuando llegó el momento de elegir carrera universitaria, Esperanza quería estudiar ingeniería industrial en una universidad privada muy cara. Yo no tenía ese dinero, pero doña Patricia volvió a tender la mano. Mercedes, esa niña va a ser una profesionista exitosa. Yo te voy a prestar el dinero para sus estudios. Me pagas poco a poco, sin prisa. Durante 4 años, trabajé doble turno para pagar esa universidad. Limpiaba casas en la mañana, cuidaba niños en la tarde y lavaba ropa en las noches. Dormía apenas 4 horas diarias, pero estaba feliz. Mi hija iba a ser ingeniera. Mientras Esperanza estudiaba, yo seguía viviendo en la misma casita humilde donde había criado sola. Nunca le conté que además de esa casa, tenía la propiedad del centro que me había dejado Arturo. Era un terreno que había heredado de su papá, y cuando Arturo murió, quedó a mi nombre. Al principio no valía mucho, pero conforme la ciudad creció, se volvió muy cotizado. Decidí rentarlo y guardar ese dinero en secreto para el futuro de Esperanza. Cada mes depositaba el dinero de la renta en una cuenta de banco que solo yo conocía. Durante más de 20 años, ese dinero se fue acumulando. Nunca lo toqué, ni siquiera cuando pasamos épocas muy difíciles. Cuando Esperanza se enfermó de apendicitis y tuvimos que pagar hospital privado, pedí prestado en lugar de usar ese dinero. Cuando se le descompuso la computadora en la universidad y necesitaba una nueva, trabajé extra 2 meses en lugar de tocar esos ahorros. Ese dinero era sagrado. Era para asegurar que Esperanza tuviera un futuro próspero cuando yo ya no estuviera. El día que Esperanza se graduó fue el más feliz de mi vida. Verla ahí en el estrado, con su birrete y toga, recibiendo su título de ingeniera, fue la culminación de 30 años de sacrificios. Lloré de emoción cuando dijeron su nombre. En el auditorio había familias enteras aplaudiendo a sus hijos graduados, y yo estaba sola aplaudiendo a mi hija, pero me sentía la más afortunada de todas las madres presentes. «Lo logramos, mi amor», le dije cuando me la entregaron con su diploma. «Eres una profesionista». Ella me abrazó y me dijo, «Gracias, mami. Todo se lo debo a ti». Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Esperanza consiguió trabajo en una empresa importante y conoció a Rodrigo. Al principio, él venía seguido a la casa y me trataba con respeto. Me ayudaba a poner la mesa, me preguntaba por mi trabajo, me decía que admiraba mucho el esfuerzo que había hecho para sacar adelante a Esperanza sola. Pero poco a poco, noté que Esperanza empezaba a sentir vergüenza de nuestra casa humilde cuando él venía a visitarla. Un día la escuché hablando por teléfono con una amiga. «No, aquí no podemos hacer la reunión. La casa de mi mamá es muy chiquita y está en una colonia fea. Mejor vamos a tu casa». Esas palabras me dolieron profundamente. La casa que había comprado con tanto esfuerzo, donde la había criado con amor, ahora le daba pena. Empezó a poner excusas para no traer a sus compañeros de trabajo, para no invitar a las amigas de la universidad. Nuestra casa se convirtió en un secreto vergonzoso que prefería esconder. Cuando se comprometieron con Rodrigo, Esperanza me llevó a conocer a la familia de él.
Vivían en una residencia enorme en Satélite, con jardín, alberca y 3 carros. La mamá de Rodrigo, doña Carmen, me recibió con cortesía, pero pude sentir su desprecio silencioso. Me preguntó a qué me dedicaba, y cuando le dije que era empleada doméstica, noté cómo se le cambió la cara. «¡Qué interesante!», dijo con una sonrisa falsa. Rodrigo nos había dicho que trabajabas, pero no sabíamos exactamente en qué. Durante la cena en esa casa elegante, me sentí completamente fuera de lugar. Hablaban de viajes a Europa, de autos importados, de escuelas privadas para niños. Yo no tenía nada que aportar a esas conversaciones. Esperanza también se veía incómoda, como si mi presencia la avergonzara delante de su nueva familia. Esa noche, de regreso a casa, me dijo: «Mamá, cuando estemos con la familia de Rodrigo, trata de no mencionar tu trabajo. Solo di que eres ama de casa». Fue la primera vez que mi hija me pidió que mintiera sobre quién era. La boda fue un evento costoso que la familia de Rodrigo pagó completamente. Yo me sentí como una invitada incómoda en la boda de mi propia hija. Me pusieron en una mesa al fondo del salón con personas que no conocía, mientras que la familia de Rodrigo estaba en las mesas principales. Durante el vals de los novios, vi a doña Carmen llorando de emoción abrazando a su hijo, y yo estaba ahí parada sola, sin nadie con quien compartir ese momento tan importante. Después de la boda, las visitas de Esperanza se volvieron cada vez más escasas. Venía una vez al mes, se quedaba 1 hora tomando café y se iba. Siempre tenía prisa, siempre tenía compromisos importantes. Cuando le preguntaba por su vida, sus respuestas eran vagas y distantes. «Todo bien, mamá. El trabajo está pesado, pero va bien». Ya no me contaba detalles como antes. Ya no me pedía consejos. Ya no me hacía sentir parte de su vida nueva. Cuando nació Emilio, pensé que las cosas iban a cambiar. «Ahora va a necesitar a su mamá», me dije. «Va a entender lo que significa ser madre y me va a valorar más». Pero fue todo lo contrario. La maternidad la alejó todavía más de mí. Cuando me ofrecía ayudarla con el bebé, me dijo que ya había contratado una niñera profesional. «Mamá, cuidar bebés es muy complicado ahora. Hay muchas técnicas nuevas que tú no conoces. Mejor que lo haga alguien capacitado». Las pocas veces que me dejaba cargar a Emilio, estaba encima de mí todo el tiempo. «Cuidado con su cabecita, mamá. No lo muevas mucho. No le hagas cosquillitas que se puede espantar». Era como si pensara que yo no sabía cuidar bebés, cuando había criado a una hija sana y exitosa, completamente sola. Me trataba como si fuera una señora mayor torpe, que representaba un peligro para su hijo. El día que llevé los juguetitos de madera que compré en la feria, y ella los tiró a la basura delante de mí, supe que había perdido para siempre a la niña que crié con tanto amor. La mujer que estaba frente a mí era una extraña que se avergonzaba de sus orígenes, que había adoptado los valores superficiales de una clase social que nunca había sido la nuestra. Ya no quedaba nada de la niña que me prometía comprarme una casa grande cuando fuera profesionista. Esa noche, sola en mi casa, lloré por la hija que había perdido. No había muerto, pero la niña cariñosa que conocía ya no existía. En su lugar había quedado una mujer fría, calculadora, que valoraba más las apariencias que los sentimientos. Una mujer que había olvidado de dónde venía y quién había sacrificado todo para que ella pudiera llegar donde estaba. Al día siguiente de firmar el Nuevo Testamento, me senté en mi mecedora del patio y por primera vez en años me sentí en paz. Los 30 años de trabajo, sacrificio y amor no habían sido en vano. Ese dinero que tanto me había costado ahorrar iba a servir para ayudar a niños que realmente necesitaban amor y cuidado. Niños que no iban a olvidar nunca la generosidad que recibieron, porque habían conocido el abandono y sabían valorar cuando alguien los trataba bien. Esperanza me había enseñado una lección muy dura, que el amor de madre no siempre es correspondido, que los hijos pueden olvidar los sacrificios de sus padres cuando consiguen una vida mejor. Pero yo también le había enseñado una lección que nunca iba a olvidar, que las acciones tienen consecuencias, y que quien no valora lo que tiene, lo pierde para siempre. La semana después de firmar el testamento transcurrió con una tranquilidad extraña. Por primera vez en años, no esperaba llamadas de Esperanza. No me preocupaba por si estaba bien.
No pensaba en cómo hacer para agradarla o para que me aceptara en su vida nueva. Era como si me hubiera liberado de una cadena invisible que llevaba cargando durante décadas. Me levantaba temprano, regaba mis plantas, preparaba mi café y disfrutaba del silencio de mi casita sin la angustia constante que antes me acompañaba. El martes por la mañana, mientras barría el patio, apareció doña Dolores con cara de preocupación. «Comadre Mercedes, ¿ya se enteró de lo que está pasando?». Me invitó a sentarme en las sillitas del portal y me contó que durante toda la semana había visto movimiento extraño en casa de Esperanza. Ayer llegó un carro muy elegante y se quedó más de 2 horas. Después salió Rodrigo corriendo como si lo persiguiera el diablo. Y en la noche escuché gritos desde la calle. Le conté a doña Dolores lo que había hecho con el testamento, y ella me agarró las manos con emoción. «Ay, comadre, qué bien que se defendió. Esa muchachita necesitaba que le dieran su merecido. A ver si ahora aprende a valorar a su madre». Esa misma tarde, mientras cosía en la sala, vi pasar un carro desconocido muy despacio frente a mi casa. Se detuvo enfrente y bajó un hombre trajeado con portafolio. Tocó mi puerta y se presentó como licenciado Martín Vázquez, abogado contratado por la familia de Esperanza. «Señora Mercedes, vengo a hablar con usted sobre un asunto delicado. Mi clienta, su hija Esperanza, me ha pedido que platique con usted sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo». Lo invité a pasar, le serví agua fresca de Jamaica y me senté a escucharlo con mucha calma. «Señora, entiendo que ha habido algunos malentendidos familiares que la llevaron a tomar decisiones precipitadas. Mi clienta está dispuesta a reconocer que tal vez hubo errores de comunicación y estaría interesada en sentarse a platicar para resolver estas diferencias». El licenciado hablaba con palabras elegantes, pero yo entendía perfectamente lo que estaba pasando. Esperanza había mandado un abogado para tratar de convencerme de que cambiara el testamento. No había venido ella personalmente a pedirme perdón, sino que había mandado a un intermediario para negociar mi herencia como si fuera un contrato comercial. «Licenciado Vázquez», le contesté, «agradezco mucho que se haya tomado la molestia de venir a mi casa, pero me temo que no hay nada que negociar. Las decisiones que tomé sobre mis bienes están basadas en 30 años de experiencias con mi hija. No fueron precipitadas, sino muy meditadas». El hombre insistió. Me explicó que las familias siempre tienen conflictos, que lo importante era resolverlos con diálogo y comprensión. Me habló de la responsabilidad que tenía hacia mi única hija, de lo importante que era pensar en el futuro de mi nieto. «¿Mi nieto?», le pregunté. «¿El nieto que no puedo cargar porque según mi hija soy muy torpe? ¿El nieto cuyo bautizo me perdí porque fui expulsada de la iglesia? ¿El nieto para quien mis regalos humildes son basura que se tira?». El licenciado se puso incómodo. Claramente Esperanza no le había contado esos detalles cuando lo contrató. «Señora, estoy seguro de que esos fueron malentendidos que se pueden aclarar. Mi clienta está muy arrepentida y dispuesta a hacer las paces». Me levanté de mi silla y lo acompañé hasta la puerta. «Licenciado, dígale a su clienta que si está tan arrepentida, puede venir personalmente a pedirme perdón, pero que sepa que el perdón es una cosa y la herencia es otra completamente diferente. Esa decisión ya está tomada y no va a cambiar». El hombre se fue con cara de frustración, y yo me quedé pensando en cómo Esperanza había preferido mandar un abogado caro en lugar de venir ella misma a hablar conmigo. Era la confirmación de que no había entendido nada. Esa noche, el licenciado Herrera me llamó para contarme que habían intentado presionarlo también. «Doña Mercedes, hoy vino a mi despacho el licenciado Vázquez pidiendo copias de los documentos del testamento. Le expliqué que eso es confidencial y que solo usted puede autorizar que se entregue esa información». Después llamó Rodrigo preguntando si había alguna forma legal de impugnar el testamento por influencia indebida o incapacidad mental. Me reí al escuchar eso. ¿Incapacidad mental? Después de trabajar 30 años, criar una hija sola y administrar propiedades, ¿ahora resulta que estoy loca? El licenciado me tranquilizó. «No se preocupe, doña Mercedes. Su testamento está perfectamente legal. Usted está en pleno uso de sus facultades y tiene derecho absoluto a disponer de sus bienes como mejor le parezca». El miércoles por la noche, finalmente llegó Esperanza a mi casa. La vi llegar desde la ventana de mi recámara.
Venía sola, sin Rodrigo, sin el bebé. Se quedó parada frente a la puerta durante varios minutos antes de tocar, como si estuviera reuniendo valor. Cuando abrí, me impresionó su aspecto. Tenía ojeras profundas, había bajado de peso y se veía completamente desaliñada. La mujer elegante y arreglada de siempre había desaparecido. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «necesitamos hablar». La invité a pasar, pero esta vez no corrí a prepararle café o galletas como hacía antes. Me senté en mi silla favorita y esperé a que hablara. «Mamá, sé que cometí errores. Sé que te lastimé, pero tienes que entender que estaba estresada, que ser madre primeriza es muy difícil, que a veces uno dice cosas sin pensar». Su discurso sonaba ensayado, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. «Esperanza», le dije, «¿te acuerdas cuando tenías 12 años y te enfermaste de bronquitis?» Ella asintió sin entender a dónde quería llegar. «Pasé 6 noches sin dormir en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, dándote medicina cada 4 horas, rogándole a Dios que te salvaras. ¿Sabes por qué lo hice?» Ella me miró confundida. «Porque era mi responsabilidad como madre, pero sobre todo, porque te amaba más que a mi propia vida. El amor de madre no se basa en condiciones, Esperanza. Se basa en el corazón. Yo también te amo, mamá», murmuró. «Entonces explícame», le dije, «¿por qué el día del bautizo de tu hijo me gritaste delante de toda la comunidad que no entrara a la iglesia? ¿Por qué tiraste a la basura los juguetes que le compré a mi nieto? ¿Por qué me dijiste que mis regalos eran una caridad que ustedes no necesitaban?» Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero yo continué. «¿Por qué te da vergüenza la casa donde te crié? ¿Por qué me pediste que mintiera sobre mi trabajo cuando conocí a la familia de Rodrigo? ¿Por qué me trataste como una empleada inútil cuando me ofrecía cuidar a Emilio?» Esperanza no tenía respuestas para esas preguntas, porque las respuestas requerían aceptar que se había convertido en una persona que valoraba más las apariencias que los sentimientos. «Mamá, yo estaba confundida. La familia de Rodrigo, ellos tienen un nivel social muy alto, y yo me sentía presionada a encajar. Ahí estaba la verdad que habíamos estado evitando durante años. Esperanza, ¿para encajar en esa familia tenías que renegar de la tuya?» «No fue eso», protestó. «Es que tú no entiendes lo complicado que es mi mundo ahora. Las esposas de los colegas de Rodrigo son muy diferentes. Hablan de cosas que tú no conoces. Van a lugares caros. Sus hijos van a colegios privados. Yo tenía que adaptarme». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Había elegido un mundo nuevo y ya no había lugar para su pasado humilde en ese mundo. ¿Y adaptarte significaba humillar a la madre que se sacrificó para darte educación? Esperanza se levantó y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. «Está bien, cometí errores, pero tú no puedes castigarme así. Ese dinero es mío por derecho. Soy tu única hija». Ahí salió la verdadera Esperanza, la que se escondía detrás de las lágrimas y las disculpas. «¿Tu dinero?», le pregunté. «¿Cuándo se volvió tuyo? ¿Cuándo me humillaste en público? ¿Cuándo tiraste mis regalos? ¿Cuándo me trataste como estorbo? Trabajé toda mi vida pensando que algún día sería mío», gritó. «Me esforcé en la universidad, me gradué con honores, me casé bien. Todo para hacer que te sintieras orgullosa». La máscara finalmente se había caído. Para Esperanza, todo había sido una actuación. Los estudios, el matrimonio, la vida exitosa, todo había sido una inversión para asegurar su herencia. Nunca había sido gratitud genuina, sino cálculo frío. «Esperanza», le dije levantándome de mi silla, «te voy a contar algo que nunca supiste. Cuando te graduaste de ingeniera, esa noche lloré de felicidad. No porque mi sacrificio hubiera valido la pena, sino porque creí que había logrado criar una hija buena, educada, con valores. Me sentía la madre más afortunada del mundo. Me acerqué a ella y la miré directo a los ojos. Pero esa hija que creí haber criado nunca existió. La mujer que está frente a mí es una extraña que calcula cada gesto, cada palabra, cada relación basándose en qué beneficio puede obtener». Esperanza se quedó callada, procesando mis palabras. Después habló con una voz que no reconocí. «¿Y qué esperabas, mamá? ¿Que me quedara para siempre en esta casita humilde, siendo pobre como tú? ¿Que renunciara a tener una vida mejor para quedarme a cuidarte hasta que te murieras?» Sus palabras fueron como bofetadas,
pero por extraño que parezca, me tranquilizaron. Finalmente, estaba siendo honesta conmigo. No, Esperanza, esperaba que recordaras de dónde vienes. Esperaba que valoraras los sacrificios que se hicieron por ti. Esperaba que tuvieras un poco de gratitud y respeto por la mujer que te dio todo. Me dirigí hacia la puerta y la abrí. Pero sobre todo, esperaba que fueras una mejor persona de lo que resultaste ser. Esperanza salió de mi casa esa noche sin despedirse, y yo supe que era la última vez que tendríamos una conversación como madre e hija. Todo lo que quedaba entre nosotras eran resentimientos y reproches. La niña que había criado con tanto amor se había perdido para siempre en algún punto del camino, y en su lugar había quedado una mujer que solo sabía calcular beneficios. Los días siguientes fueron de una paz extraña. No esperaba llamadas, no me angustiaba por si estaba bien, no planeaba visitas que no eran bienvenidas. Por primera vez en años, mi rutina diaria estaba centrada en mí misma. Me levantaba cuando quería, desayunaba sin prisa, leía mis libros, cuidaba mi jardín. Era como si hubiera recuperado una parte de mí que había perdido durante décadas de preocuparme por otros. El viernes por la tarde, doña Dolores llegó muy agitada. «Comadre Mercedes, tiene que ver lo que está pasando en casa de su hija». Me llevó hasta la esquina desde donde podíamos ver la casa de Esperanza. Había 2 camiones de mudanza afuera y varios hombres cargando muebles. Llevan toda la tarde sacando cosas. Parece que se van a mudar. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Estarían dejando la ciudad? ¿Se irían lejos para evitar la vergüenza de lo que había pasado? Esa noche, el licenciado Herrera me llamó con noticias importantes. «Doña Mercedes, tengo información que le puede interesar. Hoy vinieron a mi despacho 2 representantes del banco donde Rodrigo tiene su hipoteca. Aparentemente, él había usado como garantía adicional la expectativa de herencia de su esposa. Cuando el banco se enteró de los cambios en su testamento, le están exigiendo que pague de inmediato o van a embargar la casa». Esa información me dejó pensando toda la noche. Rodrigo había apostado económicamente al futuro de mi muerte. Había calculado que cuando yo falleciera, Esperanza iba a heredar lo suficiente para pagar deudas grandes. Había construido su vida de lujos basándose en dinero que aún no tenía. Dinero que dependía de que su suegra muriera pronto. Era una revelación horrible que explicaba muchas cosas. El sábado por la mañana, mientras regaba mis flores, vi que Esperanza se bajaba de un taxi frente a mi casa. Venía sola otra vez, pero esta vez se veía diferente. No traía la cara de súplica de días anteriores, sino una expresión dura que no le conocía. Tocó la puerta con insistencia hasta que abrí. «Mamá, vengo a hacerte una última propuesta». Su tono era frío, casi comercial. «Rodrigo y yo nos vamos a mudar a Guadalajara. Él consiguió trabajo allá, y vamos a empezar de nuevo. Te propongo esto. Tú nos das la mitad de la herencia ahora, y nosotros desaparecemos de tu vida para siempre. No tienes que volver a vernos. No tienes que soportar que te avergoncemos con nuestra presencia. Solo transfiere el dinero a nuestra cuenta y se acabó el problema». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba ofreciendo desaparecer de mi vida a cambio de dinero. «¿Y Emilio?», le pregunté. «¿También él va a desaparecer para siempre?». Esperanza se encogió de hombros. «Emilio va a crecer bien, sin conocer a una abuela que lo único que ha hecho es crear problemas. Es mejor así para todos». En ese momento entendí que había tomado la decisión correcta. La mujer que estaba frente a mí era capaz de usar a su propio hijo como moneda de cambio. Era capaz de borrar de la vida del niño a la abuela que lo amaba. Todo por dinero. «Esperanza», le dije con una calma que me sorprendió. «Mi respuesta es no. Y si quieres irte a Guadalajara o a donde se te antoje, tienes mi bendición. Pero no te voy a pagar para que desaparezcas». Esperanza se puso furiosa. «Está bien, pero cuando estés vieja y enferma, no vengas a buscarme. Cuando necesites que alguien te cuide, acuérdate de que preferiste a unos huérfanos desconocidos que a tu propia familia». Salió de mi casa azotando la puerta, y yo me quedé ahí parada, viendo cómo se alejaba para siempre la hija que había criado con tanto amor. Esa tarde llamé al licenciado Herrera y le pedí que preparara un documento adicional. Quería que quedara oficialmente registrado que renunciaba a cualquier reclamo futuro de cuidado o manutención por parte de Esperanza. Si ella quería desaparecer de mi vida, que fuera completamente.
Yo no iba a quedarme con la posibilidad de que regresara cuando me viera mayor y vulnerable. El domingo por la mañana, desde mi ventana, vi los camiones de mudanza llevarse lo último de casa de Esperanza. Doña Dolores vino a acompañarme mientras veíamos partir el carro de Rodrigo con Esperanza y el pequeño Emilio. ¿Se siente triste, comadre?, me preguntó. No, le contesté con sinceridad. Me siento libre. Esa noche, por primera vez en 30 años, me acosté sabiendo que mi vida me pertenecía completamente. No tenía que preocuparme por complacer a nadie. No tenía que calcular cada palabra para no ofender sensibilidades ajenas. No tenía que justificar mi existencia ante personas que me consideraban una carga. Era una sensación extraña y liberadora que no había experimentado desde muy joven. El lunes visité el orfanato de la parroquia para conocer personalmente a los niños que iban a beneficiarse con mi herencia. Era un lugar humilde pero lleno de amor, donde las monjas cuidaban a 30 niños de diferentes edades. Vi niños jugando en el patio, estudiando en aulas sencillas, ayudando en la cocina. Todos me recibieron con sonrisas genuinas, con la curiosidad inocente de la infancia. La Madre Superiora me mostró las necesidades del lugar: reparaciones urgentes, libros para la biblioteca, uniformes para los niños más grandes. «Hermana», le dije, «dentro de pocos años este lugar va a recibir una donación importante. Úsenla para darle a estos niños todo lo que necesiten para crecer bien y ser personas de bien». La monja me agradeció con lágrimas en los ojos, sin saber que esa donación representaba 30 años de sacrificios de una madre que había perdido a su hija, pero que había encontrado una nueva familia en esos niños olvidados. 3 meses habían pasado desde que Esperanza y Rodrigo se mudaron a Guadalajara, y mi vida había tomado un rumbo completamente nuevo. La casa que antes se sentía vacía esperando visitas que nunca llegaban, ahora se sentía llena de paz y propósito. Había establecido una rutina que giraba completamente en torno a mis propios gustos y necesidades. Me levantaba cuando mi cuerpo me pedía. Desayunaba en el patio viendo crecer mis flores. Leía los libros que siempre quise leer, pero nunca tuve tiempo. Y por las tardes visitaba el orfanato donde poco a poco me había convertido en la abuela adoptiva de 30 niños. Los niños del orfanato me habían llenado el corazón de una manera que nunca imaginé posible. Había pequeños como Emilio que corrían a abrazarme cuando llegaba, niños de edad escolar que me mostraban orgullosos sus tareas, y adolescentes que me contaban sus sueños y preocupaciones. Con ellos no tenía que fingir ser alguien que no era, no tenía que esconder mi pasado humilde, no tenía que disculparme por mi trabajo de empleada doméstica. Al contrario, mi experiencia de vida los consolaba y los inspiraba. Un miércoles por la tarde, mientras ayudaba a los niños con sus tareas de matemáticas, la hermana Teresa se acercó con cara preocupada. «Doña Mercedes, la buscan en la oficina. Dice que es urgente». Pensé que tal vez era el licenciado Herrera con algún trámite pendiente, pero cuando llegué a la oficina me encontré con una sorpresa que no esperaba. Era doña Carmen Morales, la mamá de Rodrigo, elegantemente vestida, pero con una expresión que jamás le había visto. «Mercedes», me dijo levantándose cuando entré, «necesito hablar contigo urgentemente». Su tono era completamente diferente al despectivo que había usado conmigo durante años. «Siéntate, por favor», le dije, indicándole una de las sillas sencillas de la oficina. «¿Qué te trae por aquí, Carmen?». Ella se veía incómoda en ese ambiente humilde, pero había algo en su actitud que me decía que esta visita era muy importante para ella. «Mercedes, vengo a pedirte, a suplicarte que reconsideres tu decisión sobre Esperanza». Sus palabras me sorprendieron porque era la primera vez que la escuchaba hablar de mi hija con respeto. «No entiendo», le dije. «¿Qué tiene que ver Esperanza contigo ahora que vive en Guadalajara?». Carmen se retorció las manos nerviosamente antes de continuar. «Rodrigo no te contó toda la verdad cuando se fueron. Las cosas están muy mal para ellos allá». Carmen me contó una historia que me dejó helada. Rodrigo no había conseguido el trabajo que prometió en Guadalajara. La empresa que supuestamente lo había contratado le había retirado la oferta cuando verificaron sus referencias y descubrieron los problemas financieros que tenía en México. Los bancos lo habían reportado en el buró de crédito, y ninguna empresa seria quería contratarlo. Llevaban 3 meses viviendo de los ahorros de Esperanza, que se estaban agotando rápidamente. «¿Y por qué me cuentas esto?», le pregunté.
Esperanza tomó la decisión de irse. Ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Carmen bajó la cabeza avergonzada. Porque mi hijo no te dijo que había hipotecado nuestra casa también. Usó mi propiedad como garantía adicional para sus préstamos, pensando que cuando tú murieras, Esperanza heredaría suficiente dinero para pagar todo. La revelación me impactó. Rodrigo no solo había apostado con el futuro de mi muerte, sino que había involucrado a su propia madre en su plan. Carmen, si viniste a pedirme que cambie mi testamento para salvar tu casa, lamento decirte que perdiste el viaje. Mi decisión está tomada y no va a cambiar. Ella negó rápidamente con la cabeza. No, Mercedes. Vengo a pedirte algo diferente. Vengo a pedirte que les ayudes a regresar a México. No por el dinero de la herencia, sino por Emilio. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando mencionó a mi nieto. ¿Qué pasa con Emilio?, pregunté, sintiendo que se me oprimía el pecho. Carmen me contó que el niño había empezado a enfermarse seguido desde que llegaron a Guadalajara. Los doctores decían que era estrés por el cambio de ambiente, pero ella creía que era algo más profundo. Ese niño pregunta por ti todos los días. Dice Abu, y señala hacia la puerta, como esperando que llegues. Esperanza está desesperada porque no sabe qué hacer. ¿Esperanza está desesperada?, repetí con ironía. La misma Esperanza que me dijo que Emilio iba a crecer mejor sin conocer a una abuela problemática. Carmen asintió tristemente. Sé que mi nuera cometió errores terribles contigo. Yo misma contribuí a eso y vengo también a pedirte perdón por mi parte. Pero ese niño no tiene la culpa de los errores de sus padres. Ese niño te necesita. Las palabras de Carmen me llegaron directo al corazón. Durante 3 meses, había logrado no pensar mucho en Emilio. Había logrado convencerme de que era mejor para él crecer sin mí. Pero escuchar que me buscaba, que me extrañaba, me quebró por dentro. ¿Y qué propones que haga, Carmen? ¿Que olvide 3 años de humillaciones porque mi nieto me extraña? Te propongo que seas la mujer grande que siempre has sido, me dijo con una sinceridad que nunca había mostrado conmigo. Te propongo que separes las cosas. El testamento déjalo como está, ese dinero que vaya a donde tú quieras. Pero ayúdales a regresar a México por Emilio. Permítele a ese niño tener a su abuela en su vida, no por Esperanza, no por Rodrigo, sino por él. Carmen me entregó un sobre con fotos que Rodrigo le había mandado desde Guadalajara. Eran fotos de Emilio en su nueva casa, y en todas se veía triste, apagado, completamente diferente del bebé sonriente que recordaba. En una de las fotos estaba sentado en una esquina jugando solo, con una expresión de melancolía que no debería existir en la cara de un niño de 1 año y medio. Míralo, Mercedes. ¿Ese es el nieto feliz que querías que tuviera? Esa noche no pude dormir. Las fotos de Emilio me tenían destrozada. El niño que había cargado en brazos, al que le había cantado canciones de cuna, al que le había comprado juguetitos con tanto amor, estaba sufriendo en una ciudad desconocida, sin entender por qué la abuela que lo amaba había desaparecido de su vida. Por primera vez en meses, me pregunté si mi decisión había sido justa con él. Al día siguiente, llamé al licenciado Herrera y le pedí que investigara discretamente la situación real de Esperanza y Rodrigo en Guadalajara. Quiero saber exactamente en qué condiciones está viviendo mi nieto, le dije. Si es verdad lo que me contó Carmen, necesito tomar algunas decisiones. El licenciado me prometió tener información en 1 semana. Mientras esperaba el reporte del licenciado, mi rutina diaria se vio alterada por una preocupación constante. Los niños del orfanato notaron mi cambio de humor y trataban de animarme con dibujos y canciones. ¿Está triste, abuela Mercedes?, me preguntó Lupita, una niña de 6 años que me había adoptado como su abuela favorita. Un poquito, mi amor, le contesté, pero se me va a pasar. Ella me abrazó fuerte y me susurró. Cuando yo estoy triste, pienso en cosas bonitas y se me quita. El consejo inocente de Lupita me hizo reflexionar. Durante 3 meses había pensado solo en las cosas feas que había vivido con Esperanza, en las humillaciones y los desprecios. Pero también había cosas bonitas que recordar. Los primeros pasos de Emilio caminando hacia mis brazos, sus risas cuando le hacía cosquillas, la manera en que se calmaba cuando yo lo cargaba, la forma en que decía Abu con su vocecita tierna. Esos recuerdos no tenían que morir junto con mi relación rota con Esperanza.
El viernes por la tarde, el licenciado Herrera llegó al orfanato con el reporte que había pedido. Las noticias eran peores de lo que imaginaba. Rodrigo efectivamente no tenía trabajo estable. Apenas conseguía trabajos temporales mal pagados. Esperanza había tenido que poner a Emilio en una guardería barata mientras ella trabajaba de recepcionista en una clínica dental, ganando menos de la mitad de lo que ganaba como ingeniera en México. Vivían en un departamento pequeño en una zona peligrosa de Guadalajara, lejos del nivel de vida al que estaban acostumbrados. Pero lo más preocupante, me dijo el licenciado, es que Emilio ha tenido que ir al hospital 3 veces en 2 meses. Una vez por deshidratación, una vez por infección respiratoria y la última semana por una caída que le causó un golpe en la cabeza. Los doctores han empezado a hacer preguntas sobre negligencia. Esta información me alarmó profundamente. Mi nieto no solo estaba triste, sino que podía estar en peligro. Esa noche tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Iba a ir a Guadalajara, no para reconciliarme con Esperanza, sino para ver con mis propios ojos en qué condiciones estaba viviendo Emilio. Si era necesario, pelearía por la custodia de mi nieto antes de permitir que siguiera viviendo en una situación que lo pusiera en riesgo. El testamento se quedaría como estaba, pero Emilio era una situación diferente. El sábado por la mañana le pedí a doña Dolores que me acompañara en el viaje a Guadalajara. «Comadre», le dije, «necesito testigos de lo que vamos a ver allá. Si las cosas están tan mal como me dijeron, puede ser que tenga que tomar decisiones legales difíciles». Doña Dolores aceptó inmediatamente. «Claro que la acompaño, comadre. Ese niño es inocente de todo lo que ha pasado». El domingo temprano tomamos el autobús a Guadalajara. Durante las 4 horas de viaje, repasé en mi mente todas las posibilidades. En el mejor de los casos, encontraría a Emilio bien cuidado y solo tendría que negociar algunas visitas ocasionales. En el peor de los casos, tendría que pelear por llevármelo conmigo a México para protegerlo. Estaba preparada para cualquier escenario. Cuando llegamos a Guadalajara, tomamos un taxi a la dirección que me había dado el licenciado Herrera. El barrio era efectivamente peligroso, con calles sin pavimentar, casas deterioradas y un ambiente general de abandono que contrastaba brutalmente con la colonia elegante donde habían vivido en México. El edificio donde vivían era viejo, con escaleras exteriores oxidadas y paredes con humedad. Subimos al 2.º piso y tocamos la puerta del departamento 4. Cuando Esperanza abrió, se quedó paralizada al vernos. Estaba demacrada, con el cabello descuidado y ropa que había visto mejores días. Detrás de ella escuché el llanto de Emilio, un llanto que no sonaba como el de un niño caprichoso, sino como el de alguien que sufre. «¿Mamá?», murmuró Esperanza. «¿Qué haces aquí?» «Vengo a ver a mi nieto», le contesté entrando al departamento sin esperar invitación. Lo que vi me partió el corazón. El lugar era diminuto, mal ventilado, con muebles viejos y un olor a humedad que se metía en los pulmones. Emilio estaba en una cunita improvisada, llorando con desesperación. Cuando me vio, inmediatamente extendió los bracitos hacia mí gritando «¡Abu! ¡Abu!», con una alegría que contrastaba brutalmente con su aspecto enfermizo. Lo cargué en mis brazos y sentí que estaba más delgado de lo que recordaba. Tenía ojeras, la piel pálida y una tos persistente que me alarmó. «¿Cuánto tiempo lleva tosiendo así?», le pregunté a Esperanza. «Desde que llegamos», murmuró sin poder mirarme a los ojos. «Los doctores dicen que es el clima, pero no se le quita». Emilio se abrazó a mí, como si no me quisiera soltar nunca, y yo sentí que había cometido un error terrible al alejarme de él. Rodrigo llegó 1 hora después, claramente sorprendido de encontrarnos ahí. Se veía demacrado también, con ropa arrugada y la barba descuidada. «Doña Mercedes», me dijo con voz cansada. No sabíamos que venía. Su actitud era completamente diferente a la arrogancia de meses anteriores. El hombre exitoso y seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por alguien que claramente estaba en una situación desesperada. «Rodrigo», le dije mientras seguía cargando a Emilio, «necesitamos hablar seriamente. Esta situación no puede continuar así». Le expliqué que había venido porque estaba preocupada por las condiciones en que estaba viviendo mi nieto. No vengo a juzgar sus decisiones como adultos, pero Emilio no eligió estar aquí, y su bienestar es mi prioridad. Durante las siguientes 2 horas,
Esperanza y Rodrigo me contaron la verdad completa de su situación. Rodrigo había perdido todos sus contactos profesionales en México por los problemas financieros, y en Guadalajara nadie quería contratarlo sin referencias locales. Esperanza estaba trabajando en empleos muy por debajo de su preparación porque necesitaban dinero urgente para sobrevivir. Los ahorros que tenían se habían acabado y estaban sobreviviendo día a día. ¿Y por qué no regresaron a México?, les pregunté. Esperanza empezó a llorar. Porque no teníamos con qué pagar el viaje de regreso, y además, tengo mucha vergüenza, mamá. Después de todo lo que te dije, después de cómo te traté, no tenía cara para volver y pedirte ayuda. Rodrigo agregó, además, pensamos que usted nunca nos perdonaría después de lo que pasó. Esperanza, le dije, perdón y dinero son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo perdonarte como madre, pero eso no significa que voy a cambiar mis decisiones sobre la herencia. Sin embargo, no voy a permitir que mi nieto siga sufriendo por el orgullo de ustedes. Le propuse algo que los tomó por sorpresa. Les pagaría el viaje de regreso a México y les ayudaría a establecerse nuevamente, pero con condiciones muy claras. Primera condición, les dije, van a vivir en una casa que yo rente para ustedes, no en una propiedad de ustedes que puedan hipotecar o vender. Segunda condición, van a buscar trabajo y contribuir a los gastos de la casa, pero Emilio va a tener todo lo que necesite sin depender de si ustedes tienen dinero o no. Tercera condición, yo voy a poder ver a mi nieto cuando quiera, sin restricciones, sin condiciones, sin humillaciones. ¿Y la cuarta condición?, continué, es la más importante. El testamento se queda exactamente como está. Este arreglo no es para comprar mi perdón o recuperar una herencia. Es exclusivamente por el bienestar de Emilio. ¿Está claro? Esperanza y Rodrigo se miraron entre sí y asintieron inmediatamente. Estaban en una situación tan desesperada que no tenían alternativa. Esa noche nos quedamos en un hotel cerca de su departamento. Emilio durmió conmigo, aferrado a mi brazo como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Durante la noche tosió varias veces, y decidí que lo primero que haríamos al regresar a México sería llevarlo con el mejor pediatra para un chequeo completo. Doña Dolores me comentó, comadre, ese niño la extrañaba mucho, se nota que la necesita. El lunes por la mañana fuimos a ver departamentos en renta en una colonia decente de Guadalajara, pero durante el recorrido me di cuenta de que no quería que Emilio siguiera viviendo tan lejos de mí. Esperanza, le dije, he cambiado de opinión. Nos regresamos todos a México. Ustedes van a buscar trabajo allá y van a vivir en una casa cerca de la mía para que yo pueda cuidar a Emilio cuando lo necesite. El viaje de regreso a México fue completamente diferente al de ida. Emilio iba feliz en mis brazos, jugando y riendo como no lo había hecho en meses. Esperanza y Rodrigo iban callados, procesando seguramente todo lo que había cambiado en sus vidas. Yo iba en paz, sabiendo que había logrado separar mi relación rota con mi hija de mi amor incondicional por mi nieto. Cuando llegamos a México, lo primero que hice fue llevar a Emilio al doctor. Efectivamente tenía una infección respiratoria que requería tratamiento y estaba ligeramente desnutrido por la mala alimentación de los últimos meses. Con cuidados adecuados se va a recuperar completamente, me dijo el pediatra. Pero es importante que tenga estabilidad emocional y una buena alimentación. Esa misma semana encontré una casa pequeña pero cómoda a 5 cuadras de la mía y la renté por 1 año. Esperanza y Rodrigo se mudaron ahí con la promesa de que buscarían trabajo inmediatamente. Yo me hice cargo de todos los gastos relacionados con Emilio: comida, ropa, juguetes, doctores y guardería. Era mi inversión en el futuro de mi nieto, completamente separada de cualquier consideración sobre mi hija. 1 mes después del regreso, mientras cuidaba a Emilio en mi casa una tarde, Esperanza llegó con flores del jardín. «Mamá», me dijo, «quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No vengo a pedirte que cambies el testamento, ni a pedirte perdón esperando algo a cambio. Solo vengo a decirte gracias por salvarnos cuando más lo necesitábamos, a pesar de todo lo mal que nos portamos contigo». «Esperanza», le contesté, «yo no la salvé a ustedes, salvé a Emilio.
Ustedes son adultos que tienen que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Pero él es un niño inocente que merece tener a su abuela en su vida. Era la verdad, y ambas lo sabíamos. Nuestra relación como madre e hija nunca volvería a ser la misma, pero habíamos encontrado un equilibrio que funcionaba por el bien de Emilio. Esa noche, mientras Emilio dormía en su cunita en mi recámara, se quedaba conmigo 3 noches a la semana, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Había aprendido que el amor no tiene que ser ciego, que se puede amar a alguien sin permitir que te maltraten. Había aprendido que la familia no es solo sangre, sino también respeto y gratitud. Y sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu propia vida y vivir con dignidad. 6 meses después de que Esperanza y Rodrigo regresaran de Guadalajara, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé que fuera posible. Me levantaba cada mañana con una serenidad que no había conocido en décadas, sabiendo que mis días me pertenecían completamente, pero ahora enriquecidos por la presencia constante de Emilio y la gratitud genuina que había comenzado a brotar en el corazón de mi hija. Las mañanas se habían convertido en mi momento más sagrado. Preparaba mi café de olla como me había enseñado mi madre, y me sentaba en el patio a ver crecer las flores que había plantado cuando Esperanza era niña. Ahora, esas flores tenían un significado diferente. Ya no representaban la esperanza de un futuro con una hija agradecida, sino la belleza que puede nacer de la tierra después de las tormentas más duras. Emilio llegaba corriendo a mi casa cada día después de la guardería, gritando ¡Abú!, con esa alegría pura que solo tienen los niños que se sienten amados sin condiciones. Se había recuperado completamente de los problemas de salud que tuvo en Guadalajara, y ahora era un niño robusto y feliz que llenaba mi casa de risas y travesuras. Sus juguetes estaban esparcidos por toda la casa, y yo no los recogía hasta que él se iba, porque me gustaba ver las huellas de su felicidad en cada rincón. Los jueves por la tarde se habían vuelto especiales. Esperanza venía a tomar café conmigo, mientras Emilio dormía su siesta en mi recámara. Al principio estas visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones forzadas. Pero poco a poco habíamos encontrado un territorio común, el amor que ambas sentíamos por Emilio y los recuerdos bonitos de cuando ella era niña. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste a hacer tortillas?, me preguntó un jueves, mientras yo amasaba la masa para la cena. Te salían todas chuecas, pero te empeñabas en que fueran perfectamente redondas, le contesté sonriendo. Decías que cuando fueras grande ibas a abrir una tortillería y todas iban a ser perfectas. Esperanza se rió, una risa genuina que no había escuchado en años. Qué inocente era. Pensaba que todo en la vida se podía perfeccionar con práctica. Esas pequeñas conversaciones eran como puentes que se construían lentamente sobre el abismo que habíamos creado. No hablábamos del pasado doloroso, no revisábamos las heridas, no intentábamos justificar lo injustificable. Simplemente existíamos en el presente, como dos mujeres que habían aprendido a respetarse desde la distancia. Rodrigo también había cambiado. Había conseguido trabajo como supervisor en una fábrica, un empleo mucho más modesto que sus aspiraciones anteriores, pero que le daba estabilidad y dignidad. Llegaba a buscar a Emilio en las tardes con una humildad que antes no tenía, y siempre me preguntaba si necesitaba algo del mercado o si podía ayudarme con algún trabajo pesado en la casa. Doña Mercedes me dijo una tarde mientras cargaba las bolsas del mandado: «Quiero que sepa que estamos muy agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Sé que no merecíamos su ayuda después de cómo la tratamos». Le contesté con la misma serenidad que había encontrado para todo en mi vida nueva. «Rodrigo, lo que hice no fue por ustedes, fue por Emilio y por mí misma, porque no podía vivir sabiendo que mi nieto estaba sufriendo. En el orfanato, mi presencia se había vuelto indispensable. Los niños me esperaban cada tarde con sus tareas, sus problemas, sus alegrías. Había niños como Lupita que me habían adoptado como abuela, adolescentes como Javier que me contaban sus sueños de ser doctores o maestros, y pequeños como el bebé Rafael, que había llegado abandonado y que ahora se calmaba solo cuando yo lo cargaba. «Abuela Mercedes», me dijo Lupita una tarde mientras pintábamos juntas, «¿por qué usted es tan buena con nosotros si no somos su familia?
Su pregunta me hizo reflexionar sobre algo que había entendido durante estos meses. La familia no se define solo por la sangre, sino por el amor, el respeto y la gratitud mutua. Lupita, ustedes sí son mi familia, la familia que el corazón elige. La hermana Teresa me había contado que varios benefactores habían preguntado quién era la señora que venía todos los días a ayudar. Les digo que es un ángel que Dios nos mandó, me comentó con una sonrisa. Estos niños han florecido desde que usted llega aquí. Necesitaban una abuela que los amara sin pedirles nada a cambio. Una tarde de octubre, mientras organizaba la biblioteca del orfanato, llegó el licenciado Herrera con noticias inesperadas. Doña Mercedes, quería informarle que finalmente se resolvió el problema de la casa de doña Carmen. El banco aceptó un plan de pagos que le permitirá conservar su propiedad. Me alegré genuinamente por ella. A pesar de todo lo que había pasado, doña Carmen había mostrado humildad y había ayudado a que Emilio volviera a mi vida. También quería comentarle, continuó el licenciado, que he estado investigando algunas opciones para maximizar el impacto de la donación que usted planea hacer al orfanato. Con el dinero que va a recibir, podrían construir aulas nuevas, una biblioteca más grande y establecer un fondo de becas para que los niños mayores puedan estudiar carreras técnicas. La visión de todo lo que se podría lograr con esa herencia me llenó de una satisfacción profunda. El dinero que había ahorrado durante 30 años pensando en el futuro de una hija ingrata, ahora iba a asegurar el futuro de 30 niños que realmente lo necesitaban y lo valorarían. Era una justicia poética que me daba paz. Los domingos se habían convertido en días familiares de una manera completamente nueva. Esperanza, Rodrigo y Emilio venían a almorzar a mi casa, pero ahora también invitaba a doña Dolores y a veces a algunos niños del orfanato que no tenían visitas. Mi mesa, que durante años había estado vacía esperando una familia que no llegaba, ahora se llenaba de voces, risas y gratitud genuina. «Mami», me dijo Esperanza un domingo mientras lavábamos los platos juntas, «he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y quiero que sepas que entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. No vengo a pedirte que cambies nada, solo quiero que sepas que he aprendido a valorar cosas que antes daba por hecho». «¿Cómo qué?», le pregunté, genuinamente curiosa. «Como tener una madre que me ama a pesar de todos mis errores, como tener un hijo sano, como tener un techo donde vivir y comida en la mesa, como tener una segunda oportunidad para ser mejor persona». Sus palabras me conmovieron, pero no me hicieron cambiar de opinión sobre el testamento. El perdón y la herencia seguían siendo cosas completamente separadas. Una noche de noviembre, mientras arrullaba a Emilio para que se durmiera en mi cama, reflexioné sobre el camino que había recorrido desde aquel día terrible en la iglesia. La mujer que había sido humillada públicamente había desaparecido, reemplazada por alguien que conocía su propio valor y que no permitía que nadie la tratara mal. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que se puede perdonar sin olvidar y que se puede amar sin permitir abusos. Había aprendido que las segundas oportunidades se ganan con acciones, no con palabras, y que la dignidad perdida se puede recuperar cuando se toman las decisiones correctas. Emilio se durmió en mis brazos, respirando tranquilo y seguro. Este niño iba a crecer sabiendo que era amado incondicionalmente por su abuela, pero también iba a aprender, a través del ejemplo, que el amor verdadero incluye respeto y gratitud. Iba a conocer la historia de cómo su abuela defendió su dignidad, y iba a entender que las personas fuertes no permiten que las maltraten. Mientras apagaba la luz de la recámara, pensé en todas las mujeres que tal vez estaban viviendo situaciones similares, siendo maltratadas por hijos ingratos, sintiéndose obligadas a aceptar humillaciones por amor maternal. Quería que supieran que existe otra opción, que se puede amar profundamente sin sacrificar la dignidad propia. El silencio que se había quedado en mi casa después de que Esperanza se fuera a Guadalajara había sido doloroso al principio, pero ahora lo entendía como un regalo. En ese silencio había encontrado mi propia voz, había redescubierto mis propios deseos, había aprendido a valorarme. Ahora mi casa tenía voces nuevas, la risa de Emilio, las conversaciones respetuosas con Esperanza,
los cuentos que les contaba a los niños del orfanato, pero conservaba espacios de silencio elegido, momentos de paz que nadie podía quitarme, porque ya no dependían de la aprobación de otros. Antes de dormir, como había hecho cada noche durante los últimos meses, agradecí en silencio por haber encontrado el valor para cambiar mi vida. Agradecí por Emilio, por los niños del orfanato, por doña Dolores, por la hermana Teresa, por todas las personas que habían llenado mi vida de amor genuino. Y también agradecí por el dolor que había vivido, porque sin él nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener, y la paz que encuentra cuando aprende a amarse a sí misma tanto como ama a otros. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia. ¿Desde dónde nos ves? Comenta abajo.